Vamos, gracias a la necesidad ya podemos subir los videos a YouTube. Ahorita todas las clases ya están en YouTube, ya los subimos, por ahí si van y nos visitan, denle un like, ¿no? Para que lo del algoritmo de YouTube pueda recomendar a más hermanitos. Y pues la intención es eso, ¿no? De que podamos llegar a más hermanos. Fíjense, el día de hoy, yo, el plan original, ahorita está haciendo buen calorcito aquí. El plan original era ir a Tlahuizlampa, pero ve que les decía que al final de la clase yo iba a consultar, ya no me dijeron los abuelitos, no, es que el día de mañana nosotros llevamos una ofrenda y la verdad nosotros queremos estar ahí, ¿no? Pero no, pues no, no pasa nada, abuelito. Dice, pues ve a Cihuatlampa o Mixlampa, ¿no? Le digo, me voy a Cihuatlampa porque estoy trabajando mucho con Cihuatlampa, porque estoy tratando de trabajar la parte intuitiva y perceptiva, ¿no? Mi lado femenino en este caso, empoderar esa energía. Pero bueno, en este caminar, en este andar, pues los hermanitos del quinto círculo decían, pues es que vamos a estar ocupados con los abuelitos. No pasa nada, no llevaré muchas cosas, les decía yo. Hicimos la ofrenda, intenté enviarle yo algunos videos a ustedes. ¿Cuál es mi intención con este video? Es que nosotros debemos de hacer precisamente esas actividades, ¿sí? Tlapoyahualti Nocnitzin Raquel, muy buenas noches. Las, las ofrendas, las ceremonias deben de estar vigilados, deben de estar trabajados por la vigilia. ¿Qué es la vigilia? Muchas veces lo llegamos a confundir esta vigilia, ¿verdad? Pues a lo mejor decir es que no voy a dormir el día de hoy, me voy a pasar en vela o vigilando algo. No. Recuerden que la parte que nosotros estamos trabajando es la parte metafórica. Vigilia también se conoce como para nosotros en el grupo vigilar. Como el día de hoy en mi ceremonia, por eso quise enviarle lo de las velitas. Las velitas son atadito 13 días, ¿no? Es un atadito de 13 días. Al igual los cigarritos es un atadito de 13 cigarros y están encaminados hacia el rumbo norte. Porque no tan solo vamos a hablar de las energías, vamos a hablar de los abuelitos que ya trascendieron. Vamos a hablarle a los que viven en la tierra, a los que fertilizan la tierra. Entonces, la parte de Tosostli, Tosostli quiere decir nuestro, Sostli, vigilar. La parte Sostli, como náhuatl, es una palabra muy antigua que nos habla de vigilar, pero primero vigilarte a ti mismo. No tan solo decir, es que estoy un poquito despeinado, no me cambié de ropa, no me bañé. Bueno, es parte de, pero vigilarte a ti mismo, ¿cómo estás pensando? ¿Cómo estás agradeciendo? ¿Cómo estás actuando en los diferentes ámbitos? ¿Sabían ustedes que nos ponemos muchas máscaras en diferentes espacios? No es la misma máscara que nos ponemos cuando estamos con nuestro jefe de trabajo, por ejemplo. No es la misma máscara que ponemos cuando estamos con la familia. No es la misma máscara que ponemos cuando estamos con los amigos, ¿no? Con amigos de confianza, de vida, ¿no? Y empezamos esa parte del trabajo. Por eso, por eso es que nos habla de vigilar. Vamos, vamos ahorita a hablar de las veintenas, cómo se van entrelazando cada uno de ellos y es toda una vida. Llega nuevamente los Nemontemi, nuevamente evaluar cuando menos pensamos, ya, ya estaríamos trabajando, ¿sí?
Por eso a mí me gusta, les decía yo, ir trabajando, ahora sí que las clases por año, por shiwit, por ciclo, porque eso nos permite ir aprendiendo la lengua náhuatl por ciclo. El día de ayer, jueves, dimos un repaso de lo que hemos aprendido, pero el próximo jueves estaremos trabajando, así ya como ahorita, con una presentación, el idioma náhuatl, ¿sí? Algunos a lo mejor, hermanitos, algunos ya se lo saben, ¿no? Lo básico. Vamos a hacer lo básico, pero en todas las clases vamos a ir practicando la lengua. Yo les agradezco que el día de hoy nos puedan acompañar y se den su tiempo de trabajar, de que trabajemos juntos, ¿sí? El día de hoy yo les estoy mostrando, lo que les estoy mostrando precisamente es una vigilia, ¿sí? Esta es una vigilia. ¿Y qué quiere decir vigilia? Vigilar. Aquí en este pequeño altarcito encontramos flores en cempasúchil. Este lo acabamos de cambiar el día de hoy. Este de igual manera. ¿Por qué quise iniciar con esto? Y quiero hacer hincapié de la vigilia. Vigilia es vigilar. Y las energías nos vigilan. Pero primero debemos de vigilar a nosotros mismos. Esta flor que ustedes ven aquí, sí, es una florecita blanca. Hay de color rosa y hay de color amarillo. En náhuatl, en náhuatl le llamamos cacaloxochitl. Cacalotl es el cuervo, es el zanate también. Aunque el zanate en náhuatl es zanatl. ¿Por qué le decimos zanatl? Por el ruido que hace, ¿no? Grita como si fuera una persona, le damos zanatl porque tzatzi, grita, ¿no? O sea, como la palabra zanatl es el gritón. Los zanates, ya en español los zanates son aves muy parecidos a los cuervos, que se juntan en parvadas y están grita y grita y grita y grita y grita. Entonces su nombre viene de la palabra gritón. Tsini, el gritón, el que grita, el que no está en silencio, ¿no? Entonces, regresando al cuervo, ¿por qué esta flor se tiene que utilizar en esta veintena que vamos a ver de Tontli? El cuervo siempre se la pasa vigilando, se posa en los árboles y está vigilando. El cuervo le encanta buscar así piedritas brillantes, le encanta ver cositas que brillan y los va acumulando. Es uno de sus hábitos que tiene el cuervo. Además que el cuervo es uno de los animalitos muy representativos que le han dado muy mala fama, que los cuervos simbolizan la muerte, que son de mal agüero, que si se te aparecen esos cuervos, es seguro que vas a morir. Bueno, muchas supersticiones y eso ha contaminado también la visión de cómo ver a un cuervito. Un cuervo es de color negro, entonces simboliza nuestro, nuestro yo interno también. Es un ave no tan grande. Entonces este ave del cuervo nos habla de nuestra conciencia, de nuestro sentir interno, de nuestro Tezcatlipoca, porque es de color negro. Nos habla precisamente de eso, de que nosotros podamos vigilar nuestro actuar. Por eso, en honor a ese cuervo observador, se les pone este collarcito de flores a nuestras energías. En mi caso tengo yo aquí este es de madera, es un tecolotito que lo tallé
Y ya encima tenemos a nuestro huevo escollor, nuestro coyote anciano, y el huevo este color tenemos. En las dos energías. Son las dos energías que para mí son muy representativas. El tecolote por todas las cualidades que tiene, y el coyotito por el huevo escollor, por el coyote sabio, ¿verdad? Entonces, velación también se le llama como Tosostontli, la pequeña vigilia es velar. A partir de eso, ¿se acuerdan que ayer yo les decía? Cuando yo prendo una vela, literal, como su nombre lo dice, velación, voy a ver hasta que se acabe esta velita, me voy, porque no es correcto dejarlo ahí, ¿no? Dentro de la visión de los abuelitos, en un panteón, pues, algunos le llaman como cementerio y todo eso, llevan esa velita y le entregan a Mixlantecutl. Traigo la energía de fulano de tal y quiero pues, que trabaje sobre esto, ¿no? Acuérdense, yo les decía ayer que no todo es bondad, hay maldad, ¿no? Y no les voy a mentir, no, todo es hermandad, todo es bondad. No, no, yo les estaría mintiendo, ¿no? Regresando a nuestra veintena, las flores en cempasúchil, pues para nosotros es indispensable tenerlo para trabajarlo, ¿verdad? Desarrollar esta habilidad de florecer y de florecer. Sí, la voy a muy buenas noches a todos. Miren, el día de, el día de hoy y mañana hasta a las 6:45 de la tarde, vamos a estar vibrando con la energía de Xochitl. Y a partir del día de hoy, si pueden en la nochecita, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a vigilar ¿a quién? A nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. ¿Cómo lo vamos a vigilar? Vamos a vigilar, al ser día flor, que nosotros nos convertamos en esa flor. Vamos a convertirnos, vamos a nahualear con la. ¿Cómo nos convertiríamos en flor? Bueno, mándenle una flor a alguien. Ahora tenemos la gran fortuna que debemos de darle uso a estas maquinitas en su celular. Mándenle una flor a alguien. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace la hermanita Guadalupe? Y la estoy muy agradecido. ¿Cómo lo hace la hermanita Ana López? ¿Cómo lo hace el hermanito Tosnene? Hace un pequeño texto y te lo envía. Pero ese texto no es cualquier texto. Es un texto, es una palabra florida. Ujú. Son pequeños poemas que en un momento dado del año Carrizo les compartí, ¿verdad? Y están en la plataforma, se me da mucho el nombre, casi no lo utilizo, es el Telegram, en la plataforma Telegram. Ahí están todos los poemas, ¿sí? ¿Los pueden usar? Sí, utilícenlo como regalo, regalarle a alguien. O una frasecita. Si ustedes quieren hacer una frase y lo quieren traducir al náhuatl, aquí estoy. Yo les ayudo. Pero si lo quieren traducir a otros idiomas, lo siento, no puedo otros idiomas, ¿no? Pero pues en náhuatl, aquí estoy, ¿no? Esa es una flor. Otra flor es, hoy antes de dormir, decirle a alguien que ustedes quieren, que ustedes aman, a sus hijos, a su pareja, a su familia, y si está lejos, mándenle un mensaje. Te quiero mucho, te amo. Quiero que sepas que eres importante para mí. Shiyectlachia, amo shinawate wa shimoyekmach, ¿no? Amush, amush cuicatlentejo, amo te, misietile wa chitihuele tipatlani. No cargues con algo que te hace más pesado tu vuelo.
Son frases que vamos a encontrarlo dentro de los PowerPoint y están en la plataforma, ¿sí? Permítanme tantitito, yo les mando esos materiales, estoy revisando, estoy seleccionando, pero se los voy a dar. Florezcamos, seamos esa flor vigilante el día de hoy. ¿Y por qué les digo nahualear? Porque es el número 9, el número nahuálico. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero también porque el mes de abril es el mes, la veintena nahuálica. El maestro y el hermanito Gastón están trabajando sobre eso. Dice, el mes de abril es el mes nahuálico. Es marzo, abril y mayo. Y ahorita les voy a explicar por qué esto del nahuálico. Terminamos esta veintena, hermanitos. Aquí tenemos con ustedes 18, los 18 veintenas. Iniciamos a Tlacahualo, lo que dejan las aguas, y precisamente su, ándale, su regente es Tlaloc, su acompañante es Tlaloc, la fertilidad, ¿sí? Que inicia, que en este Chihuil, Matlactlihuametecpatl inició el 11 de marzo, hermanito. El 11 de marzo y terminó el 30 de marzo, ¿no? El 31 de marzo. De ahí vino Tlacaxipehualistli, ¿se acuerdan de la veintena de Tlacaxipehualistli? Que es el que estamos terminando hoy. Hasta dibujamos nuestra mochila y decíamos, es el cambio de piel, es el cambio de mentalidad, es el cambio ¿de qué? De espíritu, de emociones, hermanitos. Y aquí está, miren. Inició el 1 de abril y termina el 20 de abril. Justo en el mes de abril. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Entonces, como ya cambiamos, como ya lo trabajamos ese cambio contra Cachipehualistli, ¿ahora qué sigue? Ah, en la siguiente veintena, hermanitos. Primero vamos a hablar de nosotros, después de todo lo que nos rodea, en esos dos ámbitos. Como todo, ya me vigilé, ya dije, no, pues voy a cambiar. Con esta vida ajetreada que yo tengo, que ya me voy en la ceremonia, que ya me voy al temazcal, que ya voy a dar la clase, que ya me citan los abuelitos, es que ya me piden que dé una medicinita, como sahumar, como preparar algo, ah, como en la escuela, me piden esto, me piden el otro, como los hermanitos, dicen, preguntan, ¿no? Y a veces todo eso se hace toda una confusión aquí en esta cabecita. Pero se puede ordenarlo, ¿no? Pues haré esto, hago el otro, hago el otro. Y ser sincero con uno mismo. A veces queremos hacer todas las actividades y decimos, no, dije que iba a cambiar. Ya casi ya no leía, dije que ya no leía. Pues ahora ya seleccioné mis libros que voy a leer, los tengo aquí muy cerquitita. Y ya dije esto y esto, los voy a leer. Y ya que los haya leído, acomodo otros libros porque me van a estar recordando que yo me siente acá, sí, voy a leer ese libro. Estamos cambiando, ¿no? Estamos planeando cómo cambiar de mentalidad y de piel, de emociones, de sentimientos, de trabajar la paciencia. ¿Ya hicimos eso? Ahora viene la vigilancia, hermanitos. ¿Quién nos va a vigilar? Nadie más que nosotros, ¿no? Si yo digo, voy a vigilar mis hábitos y mi actuar, si yo dije que voy a leer, me voy a decir a mí mismo, a ver, y ahora, te estoy vigilando, hoy no leíste ni una página, ni siquiera 5 páginas, y tu compromiso dijiste que eran 10 páginas, vigila lo que estás haciendo. Ahora, en el ámbito de lo que nos rodea, ¿no? La naturaleza, para la siembra. Primero, con Tlaloc vimos cómo vamos a fertilizar la tierra. Porque cuando bajan las aguas, queda una arenita que nosotros aquí en Guerrero le llamamos lama, una arenita muy finita. Ese lo puedes juntar y lo puedes llevar a tu terreno donde vas a sembrar. El estiércol de los chivitos, de las vaquitas, lo juntas, como ya está seco, pesa menos, lo pones en costalitos y lo llevas allá a extender donde vas a sembrar.
¿Qué estás haciendo? Estás fertilizando la tierra. ¿Mm? Vienes la y te pones muy atento. Te pones muy atento. Vigilas, vigilas mucho el cielo, vigilas mucho el clima, vigilas mucho las nubes, ¿no? Tienes que ver todo eso. Vigilas la luna. Recuerden que las etapas de la siembra se rigen por la luna también. Cuando nosotros sembramos, ya sea una plantita, o cuando sembramos es luna nueva, las plantitas crecen, crecen, crecen y no dan fruto. Pero cuando lo sembramos en luna llena, ajá, luna llena, entonces tendremos que tener mucho cuidado también de sembrarlo y hablarle, decirle, tiene que crecer, ¿sí? Para los que aquí, los que castran los animalitos como los puerquitos, los chivitos, ellos dicen, yo lo voy a castrar en la luna nueva, porque entonces no sangra y no se infecta el animalito y no se infecta su herida. Entonces todo eso se tiene que ir viendo, todo eso se tiene que ir vigilando. Viene la pequeña vigilia, ahora vamos a observar qué necesitamos nosotros pedirle, qué necesitamos nosotros para que dé frutos en estos días, ¿no? La pequeña vigilia. Vamos, como es pequeña vigilia, nos vamos a vigilar a nosotros en esta veintena y las energías. Y es lo que vamos a hacer. El mismo regente, hermanitos, el mismo regente mañana a las 6, a las 6:45 entra ya la pequeña vigilia, Tosostón. Yo no voy a poderles darles clase mañana porque voy a estar en un temazcalito, vamos a ayudar a correr un temazcalito. Entonces, les voy a pedir a ustedes que a las 6:45 vigilen. Primero a ustedes, cómo están actuando? Y si quieren desde hoy, ¿no? Pero yo les pedí que hoy que florezcan. Ya mañana hacen su vigilia, ¿no? Vigilia, prendo mi velita y me pongo a analizar. Prendo mi velita, lo intenciono. Recuerden que para intencionar la velita, lo que voy a hacer es juntar mis manitas así, y estos dos deditos de medio, los junto, y aquí en esta parte de nuestros deditos, le damos nuestras intenciones. Y lo paramos nuestra velita, donde está nuestro altarcito, y empezamos nosotros a autoevaluarnos en esta veintena. Con Tlacachipeualistli, Xipetotec, dije, ¿qué iba yo a cambiar? Bueno, tal vez estoy cambiando poquito, pero estoy en ese proceso. Ahora voy a vigilar qué es lo que tengo que hacer primero. Yo les decía, cambiemos dos cositas, tres hábitos, no sé, lo que a nosotros nos cuesta más, y en eso trabajemos, ¿sí? Muy bien, después de esta veintena vamos a ver, aquí sí voy a ir un poquito más rápido porque en su momento les vamos a leer como ahorita lo vamos a hacer el día de hoy. Viene la gran vigilia, ¿no? Que es Hueito Sostol. La gran vigilia iniciará el 11 de mayo al 30 de mayo. En esta vigilia, el que nos va a regir es Centeot. Ya vigilé qué es lo que me está fallando y qué es lo que estoy trabajando. Ahora eso que yo estoy trabajando, hermanitos, a lo mejor de lo que yo leo, tiene que ser sustento para mí, como siempre he dicho, para los demás. Si yo leí en un libro que se puede hacer esto y esto y esto y lo practiqué, ahora tiene que ser mi sustento, me tiene que servir a mí para mi vida diaria, para ayudarle a los demás hermanitos, ¿no? Si mis hábitos es de hacer ejercicio, es de empoderarme con las energías, con el aire, con el agua, con la tierra, con los árboles, bueno, ¿cómo le va a servir a los demás? Ujú. Tiene que ser ese sustento. Ya tengo ese sustento.
viene la parte Toxcatl. ¿Qué es Toxcatl? La fiesta de Tezcatlipoca. ¿Y qué es Tezcatlipoca? Nuestro yo interno, nuestro espejo humeante. Ya soy sustento, pero ahora, ¿cómo lo estoy trabajando? ¿Y cómo voy a trabajar esto que yo tengo? Para que yo lo pueda lograr, tengo que apoderarme con la fuerza de voluntad precisamente, de Huitzilopochtli, del colibrí izquierdo, ¿verdad? Este colibrí izquierdo me tiene que empoderar a mí para que yo pueda sacar adelante este trabajo, ¿no? Muy bien, y el Tezcatlipoca del 31 de mayo al 19 de junio. Y en estos meses ya se empieza ya a barbechar, se empieza a, a preparar la tierra, pero con conciencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Viene el Exacualistli, comer elotitos tiernos, que es del 20 de junio al 9 de julio, ¿sí? Empiezan esos elotitos tiernitos, ¿no? La fiesta de los elotitos pequeños. Y nuevamente el regente es Tlaloc. Tlaloc se repite muchas veces en las veintenas, pero recuerden que Tlaloc no es tan solo la lluvia, es de todas las energías, es donde no debemos de olvidar, ¿no? Después de Ixtacualistli viene de Tecuicuiltón, que es la fiesta pequeña de los principales, que es Huitztontzíhuatl, del 10 de julio, de 10 al 29 de julio, ¿no? Viene la parte de cómo nosotros agradecerle a esta energía de Huitztontzíhuatl, viene de esta parte de sal, de las salineras, los que juntan la sal, pero la sal es básico y es muy importante que se haga esa ceremonia. Y así podemos ir siguiendo, hermanitos, con todas las veintenas que están entre las sal. Pero lo que nos interesa el día de hoy es trabajar precisamente con Tozostontli, ¿sí? Tozostontli, Tozostontli abarca tres trecenas. Y eso es importante, saber en qué trecena se ubica esta veintena, ¿sí? Recuerden que esta trecena de Semalinali, miren, estamos el día de hoy el día de hoy estamos en esta energía de Kiawitl, de 9 lluvia. Aquí estamos, miren, ¿verdad? Estuvimos más bien, perdón, estuvimos. Ahorita estamos ya después de las 6:45 de la tarde, estamos aquí ya en Xochitl. 9 flor. Estamos en el 9 flor, ¿no? Y, y el día mañana sábado a las 6:45 de la tarde, entra nuevamente 10 Zipacle. Va a ser 10 Zipacle. Miren, aquí nuevamente empieza esta veintena. Zipacle, Yecat, Cali y Cuespali. Hasta aquí termina la veintena de Semalinali. Perdón, trecena. Pero apenas iniciamos precisamente la veintena y eso es importante que nos aprendamos los signos de las veintenas, ¿no? Después de Cuespalín, ¿qué signo seguiría o qué energía seguiría? The way they beat Rodney King. Coat. Coatl, y aquí está, miren, aquí está Coatl. De Coatl sigue Miquistli, aquí. Aquí es donde nosotros vamos a hacer nuevamente una ceremonia, hermanita. Masal. ¿Saben ustedes quién? Claro, la ceremonia para la petición de lluvia. Ujú. ¿Saben quién es su regente de Masal? Ujú. ¿Cuál es su regente de Masal? Tlaloc. Tlalocantecutli, que es el señor de la lluvia, el señor fertilizador. En Masal
vamos a visitar otro lugar. ¿Mm? Pero cuando estemos con Cajli, vamos a ir con Tepeyolojli. Yo ya fui, por ahí los que hayan revisado el video, hice la ceremonia que yo les platicaba de pedirle permiso. Por eso lo compartí en el grupo para que ustedes lo revisen. Cómo pedirle permiso a Tepeyolojli para empezar acá. Aquí vamos a visitar realmente a Tepeyolojli, al Señor, el espíritu de la montaña. En ese lugar que vamos a ir al lugar sagrado que nosotros consideremos. No vamos a pedir lluvia, vamos a pedir sabiduría a Tepeyolojli, aquí, mire, ¿no? Entonces, aquí sí, el de Mazat, sí tenemos que ir a ver lo de los pedidores de lluvia. De ahí vamos con Tochli, Atlitzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl. Después de Acatl, los Celos, Cuautli, Huescacuautli, Olin. Todavía no terminamos la veintena. Miren, aquí va. De ahí viene esta trecena se llama Setecpal. Ajá. Miren, aquí va siguiendo. Aquí, pues Palin Coat. De Olin sigue Tecpal. Y nuevamente haremos otra ceremonia en Kiawitl. Kiawitl. Y aquí, miren, termina la veintena de Tosostontli. ¿Sí? La veintena de Tosostontli aquí termina en la veintena de Tecpal. Algo importante. Ya vigilamos lo que no lo hacemos. Ahora cortamos en en la trecena de Tecpal, cortamos eso que nosotros no lo estamos haciendo. ¿Y quiénes son sus regentes? Bueno, sus regentes de las trecenas. Aquí está, miren, en este acuérdense, ya lo vimos, ¿no? Que es Mayahuel o Mayagüel, Xochipili y Centeotla. Aquí está. Y para ¿no? En esta esta trecena de Secoat, chequen, va a estar Xiutecutli y Tlahuitzcalpantecutli. ¿Dónde está Xiutecutli? Este es Xiutecutli, ¿no? Este es Xiutecutli. Y Tlahuitzcalpantecutli es miren que está. Él es Tlahuitzcalpantecutli. Los dos rigen, ajá, los dos rigen esta energía. Y chequen precisamente el agua, la agüita que baja, y ojo, ¿ya vieron que tiene un colotli? ¿Y de quién rige el Señor de la Noche? ¿Quién rige Xiutecutli? ¿O cuál es un abuelito de Xiutecutli? Aquí está, Colote. el colotli, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Lo que aprendimos con los señores de la noche y estamos viéndolo ahorita aquí en la trecena? Aquí está su colotli. El colotli, el alacrán, también representa la parte de la armonía, decíamos, ¿no? De mantenerte tranquilo, pues a veces con tus propias ideas, con tu propia palabra, te puedes autosabotear con tus propias acciones. ¿Mm? Es algo muy, muy interesantísimo. Ahora bien, todo esto vamos a trabajar hasta con Tecpal, Tecpal. Y chequen quiénes son sus regentes. Mictlantecutli y Tonatiuh. Y aún Tonatiuh, ¿se acuerdan? Que participa dentro de esta parte como energía importante de la fertilidad, de la vida de nuestra tierra. Pero chequenme ustedes aquí, ¿no? Como este personaje lo está haciendo sumergirse en en esta agua, pero lo está empoderando también, ¿no? Bueno,
Su regente es Mictlantecutli, es inconfundible Mictlantecutli, chequen aquí. ¿Sí? Mictlantecutli, pero también tiene esta parte de Osomachtli, ¿no? Bueno, entonces es lo que vamos a abarcar con esta veintena. ¿Por qué les presento de esta manera? ¿Mm? Para que nosotros vayamos coordinando, miren, vayamos tejiendo nuestro, vayamos tejiendo nuestro tiempo, vayamos comprendiendo los tonalti, cómo trabajarlos, hermanito, ¿sí? Cómo trabajarlos. De estos dos, pues es inconfundible, ¿verdad? ¿Quién sería Tonatiuh? Pues él sería Tonatiuh, ¿no? Y él sería Mictlantecutli. Hay algo importantísimo. Aquí nos presenta el día y también la noche. Mictlantecutli que quita la vida y Tonatiuh que nos da vida. Pero está en forma dual. La muerte, o sea, Mictlantecutli también nos puede dar vida. ¿Cómo? A través del conocimiento si le pedimos. Nos da vida, Mictlantecutli, porque cuando nosotros estamos verdaderamente dispuestos a vivir, conscientes de que Mictlantecutli nos está esperando, pues vamos a vivir en cada momento, en cada segundo, esa parte de vivir en armonía, de vivir en el Ashkan Wanika que nosotros decimos, ¿sí? Al mismo tiempo, Tonatiuh nos da vida, nos da luz, nos da calor, pero ¿qué creen? Que también si nos exponemos mucho a Tonatiuh, nos puede matar, nos puede dar cáncer. Pero también nosotros, si vivimos como Tonatiuh, siempre dar, pues a veces eso mismo también nos puede matar. ¿Por qué? Por la decepción que nosotros nos llevemos con alguien que siempre le estamos dando las cosas, ¿no? Pues eso es parte fundamental de vivir en armonía, hermanito, ¿sí? Entonces, ese es lo que nos habla de aquí. Y si se dan cuenta, Xiuhtecutli tiene esta parte en su tocado. Este es lo que vamos nosotros a verificar que es Xiuhtecutli. Ese es su tocado, ¿no? Que dice que también se le conoce como el centrador, el que está en el centro. Y también nos habla precisamente de cómo fluir. Chequen cómo fluir esta parte. Y hay algo interesantísimo. Aquí hay alguien, no, que nos lo muestra como algo invisible, pero ahí está. Inclusive tiene su propio asiento, su propio, ¿qué es? El colojli, la armonía. Y el colojli, si se dan cuenta, en su colita cómo lo atraviesa esta flechita. Acuérdense que, que la flecha siempre nos indica de tener una objetividad. Ujú. Sí, voy a fluir y voy a avanzar, pero ¿para qué vas a fluir? ¿No? ¿Hacia dónde quieres llegar? No se trata de fluir, tan solo fluir por fluir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y nuestro gran señor Tlahuitzcalpantecutli, aquí está, miren, ¿no? Está armonizado y ese es su tocado también, que nos debe debemos de tenerlo presente, que tiene este tocadito tiene estos dos líneas, ¿no? Y que nos habla precisamente de Tlahuizcalpantecutli, estos dos ojitos que nos vigilan desde arriba, ¿no? Que es la estrella, que tiene todo en poder. Muy bien, pues les decía yo, y esta es la trecena de Malinali, ya lo vimos. Esta es la trecena que vamos, todavía no entramos, pero vamos a estar viviéndolo, ¿no? Este Xiuhtecutli, y si se dan cuenta, este Xiuhtecutli aquí está, tiene la vírgula de la palabrita, ¿no? De igual manera, el Colotli tiene la vírgula de la palabrita. Y aquí está frente a frente. Aquí está Xiuhtecutli
y aquí está su colotl y su nahualito. Ajá. ¿Se acuerdan que les dije en el Amoshli? En vez de este rostro, le vamos a poner nuestra energía. Si yo soy yo celos, pues voy a dibujar ahí a los celos para empoderarme con mi nahualito. Algunos ya lo hicieron y algunos pues les hace falta, ¿no? Y aquí tenemos, chequen ustedes, ¿no? Aquí hay una energía tan poderosa que precisamente es la serpiente, el Coatl, la serpiente hermosa, el Quetzalcóatl, que es el fin donde todos queremos llegar, ¿no? Vivir en esa armonía. Aquí nos lo muestra como algo invisible, hermanitos. Aquí, miren, chequen, esa es la parte de Quetzalcóatl, ¿sí? Y es donde nosotros podemos vivir en la parte espiritual y la parte física armonizados. Y es lo que pretende decirnos. Aquí está, miren, Shu, nuestro gran señor, Shu Tecutli, ¿no? Nos lo está mostrando aquí, miren. Aquí nos lo está señalando el asientito. Y aquí está, ¿verdad? El vivir armonizado, con armonía, con el poder de este Xiuhtecutli es convertirte en ese Quetzalcóatl, que tú seas invisible para los demás, ¿verdad? Que vivas humilde, al igual que Tlahuizcalpantecutli, que sería la estrella de la aurora, igual nos empodera. Si se dan cuenta ustedes de sus manos, cómo los pone, que nos habla de la armonía, de vivir en esa armonía, porque es como vive. Tlahuizcalpantecutli también es Xolotl, recuerden, ¿no? Entonces, pero lo veremos cuando nos toque. Dice, dice que en este Tozostontli la ceremonia principal era en honor a la fuerza de las lluvias. Todo lo vamos a hacer en honor de las lluvias, representado por Tlaloc, el licor que bebe la tierra, que refresca y fertiliza los campos de cultivo. También se dedica a los montes que detienen las nubes para que dejen caer su carga de vida y humedad. Los Tlaloc o Tlamacasque eran los encargados de llevar la ceremonia. Los Tlenamajque, los ofrendadores del fuego, se encargaban de tocar los atecocoltin, coles, para anunciar las fracciones del día, especialmente durante las velaciones, ¿no? Fíjense que esta ceremonia, que bien lo dice aquí, todavía se hace. Ujú. Todavía se hace. Se le asigna específicamente a alguien de los hermanitos que esté checando cada 18 minutos, porque para la cuenta que estamos trabajando, ¿verdad? Con la correlación que estamos trabajando, un cuarto de hora es de 18 minutos, ¿sí? 18 minutitos. Entonces hay un encargado que está con su atecocole. Pasan los 18 minutitos, toca. ¿Y qué implica eso? En ese momento de la velación, ¿se acuerdan que están los náuteres por cuarto de hora? ¿Qué energía en ese momento está vibrando? Hablarle a esa energía cuando estamos dando nuestra ceremonia, nuestra energía a Tlaloc, ¿verdad? Vamos a honrar a Tlaloc, vamos a pedir la lluvia. El 24 de abril, precisamente, en el sincretismo religioso se festeja a San Marcos, pero San Marcos es Tlaloc, ¿no? Inclusive, dentro de la creencia de los hermanitos Mepa, para ellos son San Marquitos, las lluvias son los San Marquitos. Y de lo que he aprendido de ellos, se hagan de cuenta, sí, y sí se llega a suceder, y está comprobado, lo he visto. Si yo siembro, por ejemplo, mi milpita, mi maicito, ¿no? Mi terreno de maicito, ahí le siembro yo calabaza y frijol, los tres cultivos.
Llegan los chivitos del vecino, lo comen mi maicito, y yo voy y le digo, oye, ¿cómo nos arreglamos? ¿Me pagas las matas que comieron tus animalitos? ¿O, o me das mazorca de lo que iba a dar por cuántas matitas? Y si él se pone en su plan, no, pues si quieres no te lo pago y haz como quieras, ¿no? Lo que puede hacer uno es agarrar esas milpitas, ¿no? Que están ahí, pues cortas y le dices, de acuerdo, yo no haré esa justicia, lo hará San Marquitos. ¿Y San Marquitos quién es? El Tlaloc. Donde hay una cruz, yo si en la fotografía les mandé donde está una cruz, ¿verdad? Ahí para nosotros son los lugares donde podemos ir a pedir con Tlaloc. Y simboliza mucho, mucho, mucho esa cruz. Le llevamos esas hojitas que ya lo comió el animalito, le decimos, pues yo te lo dejo en tus manos, él no se quiso ser responsable, fulano de tal. ¿Y qué pasa? Si llega a suceder, cuando lo pides con fe y con esa devoción, lo que llega a suceder es que en su sembradío de esa persona no cosecha mucho, porque decimos, es que nuestro Señor San Marcos o Tlalo es justo con todos y se debe de respetar. Y si no pasa eso, alguno de esos animalitos les pega un rayo. Y eso se enferma un animalito. O esos animalitos se mueren dos o tres. Y eso está comprobado. ¿Sí? Es un neltilisli que se llega a hacer. Ahora bien, para muchos hermanitos que me decían, oiga, para, para ser pedidor de lluvia, es necesario que te pegue un rayo y a través de eso se te revela. Y bueno, ha habido ese tipo de experiencias, ¿no? Inclusive hay una historia de un granicero que también si les conocen, ¿no? Dice, es que le pegó un rayo y estuvo en coma no sé cuántos días, meses, pero en ese coma él visitó a las energías y le dijeron cómo pedir la lluvia. Qué bueno por él, ¿no? Digo, qué bueno por él, pues fue afortunado de que haya pasado de esa manera. Pero le digo, podemos aprender nosotros también, ¿no? Respetando a todas las energías y pidiéndolo de corazón, en verdad de corazón pedirlo, ¿no? Entonces en estas ceremonias podemos hacer esas velaciones. Hace ratito, precisamente por eso quise compartirle esos videos, porque en mi pequeña velación, pues es lo que yo pedía en náhuatl. Lo que yo pedía es salud, fortaleza, sabiduría, ¿verdad? Sustento, ¿verdad? El sustento, cuando hablamos del sustento de Centeot, por eso llevé mis dos mazorquitas, Centeot, pues representa ese sustento, ¿no? Pero no tan solo es sustento de alimenticio, sustento intelectual, sustento espiritual. En todos los ámbitos de la vida necesitamos pedir ese sustento. ¿Y qué mejora las energías? Va ahora, ese sustento no es literal, hermano. A veces, queremos, ¿no? Que nos diga Tlaloc, a ver, mijito, ten tu maíz, esto es tuyo. Llegan, ese sustento de diferentes maneras. A veces en forma de trabajo, ¿no? En forma de trabajo. Aquí está, mire, queremos que usted haga este trabajo y ahí uno encuentra el sustento, le pagan y ya puede alimentarse. A veces le regalan un libro, ahí está el sustento, pero eso también hay que leer, pues. Igual te dan un trabajo, tienes que trabajar, ¿verdad? Entonces, el sustento ahí está. O sea, podemos decir que las energías son los que nos abren los caminos. Esos caminos y esas oportunidades
los tenemos que aprovechar nosotros, ¿no? Me gusta mucho esa parte de una pequeña metáfora que decía, ¿no? Que el Señor, había el diluvio, se inundó un lugar, ¿no? Y se trepó en un tronco y pasaba una lancha, ¿no? Y le dice, vente, vámonos, no te quedes ahí. Nosotros vamos a la orilla y te podemos llevar, ¿no? Yo creo mucho en mi Dios y Dios me va a ayudar, ¿no? Pasa otra embarcación, vente. No, y nunca se quiso ir. Y se muere. Y llega con Dios y le dice, ¿qué pasó? No, pues, ¿cómo que qué pasó? Usted me falló. Yo tenía la fe inquebrantable de que, pues, tú me vas a ayudar. Le dice, no, hijo, yo te mandé una embarcación. Mandé a los hermanitos para que te ayuden. ¿Tú no quisiste? Mandé otra embarcación, tampoco quisiste. Entonces, lo mismo pasa aquí con nosotros, ¿no? Si yo pido sustento, si pido sabiduría, si yo pido conexión, pero ¿y qué estoy haciendo yo para tener eso que yo pido? ¿Sí? No es tan solo pedir y se te va a dar, no, tienes que hacerlo. Por eso es que tenemos que hacer esa velación, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer esos arreglos de flores, hermano. Yo por eso al inicio les decía, vamos a hacer esos collares de flores, ¿sí? Esos collarcitos de flores. Ahora, la otra parte, pueden decir, bueno, pues es que no, pues no tenemos flores de cempasúchil. Bien, bien. No, pues no tenemos las flores de caloxochitl, esas flores de cuervo. Está bien, pero hay hojitas de plantas, ¿no? Hagan de cuenta, aquí está. Podemos utilizar, aquí se utiliza mucho la palma, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que esta es una hojita, es una hoja de una plantita. Y eso sí podemos encontrar, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de pirul, lo amarramos, ¿sí? Para ir haciendo nuestro collar, ¿no? Ya amarramos uno, de ahí amarramos otra hojita. Vamos contando. Y así vamos amarrando hojitas, hojitas, hasta completar 20. Si ya completamos 20, nuevamente hacemos otros 20. Deben ser de 40 florecitas. Tiene un porqué. 40 flores le estoy ofrendando a Azalok. Azalok sería la tierra y la misma agua que cae del cielo. Pero también 40 flores le estoy ofrendando a quién? A Mictlantecutli y a Mictlancihuatl. ¿Por qué? Porque es como si yo les estuviera pidiendo permiso para seguir viviendo, ¿no? Y hacemos nuestro collarcito y le ofrendamos a Tlaloc, sí, pero también a Mictlancihuatl. Ujú. El día de hoy, si ustedes se dieron cuenta, para poner mi velita lo escarbé. Uno, pues para no incendiar el cerrito. Dos, porque la ofrendita lo estoy dando a la madrecita tierra, que ella es básica para que haya vida, ¿no? Por eso nos dice aquí que pues ellos ponen una ensalada de culebra asada y toda una serpiente, ¿no? Y nos habla de Cuaixcalmenal, perdón, Coaixcal Manaloya. Es que una ofrenda, samanas, de una ofrenda de esta comida. Tal vez nosotros no podamos preparar eso, pero sí tenemos que llevar una comidita cuando vayamos. ¿Qué sería mole? O lo que tengamos de comida. Y van a decir, bueno, ¿y si lo van a comer? Nosotros lo vamos a dejar. Lo van a comer otros animalitos. Lo pueden consumir las hormiguitas. Pero son sus advocaciones de Tepeyolotli, son sus advocaciones de la Madrecita Tierra, son sus advocaciones de Mictlantecutli. Ah, pues vienen unas aves. Ah, pues son las advocaciones de las aves. No sé si escucharon en los videos, se escuchaba un ave.
Tiene mucho parecido con los sopilotitos, ¿no? Pero nosotros le llamamos chachalaca. Tienen el tamaño de un ojolotito, su cabecita peladita también. Y ellos, en estos días, en estas veintenas, en la mañanita se posan abriendo sus alas y empiezan a gritar. Justo en estos momentos, cuando ven a salir el sol, empiezan a gritar. Algunos dicen, no, es que se parecen a las carcajadas de las brujas. Le digo, no, no. Es que ellos están agradeciendo al sol. Es que ellos están empoderándose con el solecito, ¿no? Para los que vinieron, creo que sí los escucharon cuando fuimos a saludar al solecito. Pero bueno, entonces, todo eso debemos de aprender a armonizar. En esta veintena, en sí, en esta veintena, tenemos que dedicarle a Tlaloc. Ujú. Por eso es que yo les decía, hay que tallar nuestro Tlaloc. ¿Se acuerdan que Tlacaxipehuelice ahorita es ahorita? A lo mejor ya lo tallamos nuestro Tlaloc. En esta veintena lo vamos a empoderar. ¿Con quién? Primero lo vamos a empoderar con Zipactli, ¿verdad? Con Zipactli. Nuestro Tlalocito le vamos a encargar a Zipactli. Le decimos, mi gran abuelo Zipactli, mi gran abuela Tonacasihuatl, mi gran abuelo Tonacatecutli, la energía femenina y la energía masculina, empoderen a mi Tlaloc, ¿no? Y ahí lo tengo, mi monolito. Le hablo, empodérate para que demos esa creatividad de crear cosas nuevas. En el día de Yeyecal, le hablo a Tlaloc, seamos Yeyecal, Tlaloc, seamos Quetzalcóatl. En el día Cajli, le vamos a decir Tlaloc, trabajemos con Tepeyolotl. ¿Y cómo lo vamos a trabajar con Tepeyolotl? Pues Tlaloc trabaja con Tepeyolotl, con el espíritu de la montaña, como decía en la pequeña lectura, hace que se humedezcan las nubecitas. La humedad de ese lugar se cargue de agüita esas nubes, ¿sí? Y vamos con Cuespali, Cuespali, lagartija. Vamos a pedirle al Huehuescoyo, nuestro gran abuelito, coyote anciano, que nos dé esa sabiduría que él tiene, que nos dé el poder de trabajar juntos. Coatl, la energía de Coatl, es muy importante, Coatl. Decirle que nos empodere nuestro Tlaloc, y que ese monolito que ya tallamos de piedra, lo vamos a ir a bañar con Chalchihuitlicue, en el río, en el lago, en el mar, para empoderarlo. Recuerden que su regente de Coatl es Chalchihuitlicue. Cuando nos toque con Miquisli, vamos a agarrar nuestro Tecocoli y lo empoderamos, Tlaloc, con nuestro Tecocoli. Este sería con Miquisli. Y como ya lo bañamos con Chalchihuitlicue, nuestro Tlaloc, con Miquisli, pues ya se le deja morir todas las impurezas que tenía, las energías cargadas que tenía al momento antes de tallar, porque era una roca, ¿no? De ahí vamos con Masat. Le vamos a pedir que nos ayude la agilidad de pensar, de perdonar, de construir, de amar, ¿verdad? Y sobre todo porque es Tlalocantecutli. Tlaloc y Tlalocantecutli es una misma energía. De ahí tenemos a Toshli. Vamos a pedirle al conejito o Mayahuel que nos conecten con la luna, con nuestro Tlaloc. Hagan de cuenta como si lo relacionamos con otras religiones, es como bendecirlo, que ellos le den la bendición, le den la energía que ellos tienen, ¿no? Que también Mayahuel es sustento, que el Tlaloc sea un sustento para nosotros. Ahí vamos con el número 9, que es Atl. Le decimos la agüita, nuevamente lo bañamos con, si es posible, con agüita
de mar o de un lago que tengamos o de un río, lo bañamos nuestro Tlaloc y lo estamos empoderando con precisamente con la agüita, pero también le estamos pidiendo al Xiuhtecutli, el Señor del Fuego Celeste, le hablamos, mira mi Tlaloc, empodéralo, ayúdame a trabajar con él, yo quiero trabajar con Tlaloc, ¿ah? Por eso les decía, es muy hermoso esta energía que vamos a hablar. Me daré mi tiempo, yo sé que a veces se me olvida, pero pues ya, me andaba corriendo la mera verdad por haber empezado con el segundo círculo, pero vamos a seguir, ¿no? Entonces, yo voy a escribirle, no voy a escribirle un gran poema, no, 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 unas frases de cómo hablarle a todas estas energías, ¿no? De ahí vamos con Itzcuintli. Itzcuintli, lo sí, pues, empodera mi Tlaloc, ándale. Quiero quiero yo trabajar con Tlaloc aquí, que ya lo tengo. Dale tú el poder. Dale el poder Mictlantecutli, porque es su regente de Itzcuintli, Mictlantecutli. Que mi Tlaloc sea ese vehículo para comunicarme contigo, que a través de este monolito pueda tener tu energía, pero también mi energía, ¿no? El 11, que es Osomatli, que este Tlaloc me dé alegría, me dé armonía, me dé esa agilidad, esa cualidad de ser Xochipilli, del Señor de las Flores, que me convierta en un artista, en un escritor, en un poeta. ¿Se puede? Claro que se puede, hay que pedirle, ¿no? Vamos con Malinali, que mi Tlaloc sea medicina, ¿no? Que los que quieran curarse con un monolito, pues comí teotzin, pues que puedan pedirle salud, vitalidad, ¿no? Y que mi Tlaloc tenga ese poder de poder curar a los demás. De ahí vamos con Acar. Permíteme, permíteme que el poder del carricito, de vivir en armonía, de vivir en comunidad y de crecer de manera recta, puede enseñar la energía de mi Tlaloc, ¿no? Viene los celos, en este caso el de Acar, su regente, perdón, de Malinali, su regente es Pahtecat, la energía de la medicina, pero no tan solo el Tlaloc, sino que yo pueda dar la medicina con Tlaloc. Vamos ahora sí con Acar, con Tezcatlipoca Ixquimili, con el espejo humeante, que Mitlaloxin, todos los que quieran pedirle, que les haga tener esa conciencia, que puedan visualizar su propio espejo humeante, que se liberen de esos aprendizajes que contaminan nuestra mente, que no nos dejan ser libres y no nos dejan ser nosotros mismos. Vamos con Ocelot. Ocelot, su regente es Tlazocteotl, ¿verdad? Tlazocteotl es la que genera con amor y cariño para que mi Tlaloc tenga el poder de conectarse con la madrecita tierra y pueda yo conectarme con todo lo que hay en la madrecita tierra. Cuautli, Cuautli es el águila, su regente Xipetote. Permíteme que a través de mi Tlaloc yo pueda ser Xipetote, yo pueda cambiarme de piel, ajá, de quitarme esas mentalidades y costumbres y hábitos. Coscacuautli, permíteme reutilizar todas esas energías que están vibrando a mi alrededor y que para muchos no les sirve. Déjame que yo le pueda dar una utilidad armoniosa para mi vida y para los que me rodean. Olin, que mi Tlaloc se conecte con Olin. Olin, su regente, precisamente es Xolotl. ¿Y quién es Xolotl? El que cambia de forma. Que mi Tlaloc me empodere y yo lo empodere. Y usted como Xolotl, empodérelo para que podamos trabajar juntos. Tecpatl es Chalchihuit, no, Itzpapalotl, perdón. La energía
Perdón, me equivoqué. Es Coscacuautli, su regente es Itzpapalotl. Ujú. Itzpapalo, la mariposa de obsidiana. Vamos a pedirle a Tlaloc que se conecte con la mariposa de obsidiana, que podamos trabajar juntos, que nos conectemos y tengamos esa sabiduría. De ahí ya viene el Olin con Xolotl, Tecpatl con Chalchihuitotolin. Que mi Chalchihuitotolin, mi guajolotito de obsidiana que yo tengo acá adentro, pueda, pueda yo trabajarlo, pueda verme en esa obsidiana oscura desde mi parte quizá negativa, yo pueda tenerlo presente y pueda cortarlo con el té. Ujú. De ahí viene Kiawitl, lluvia. Permite que mi Tlaloc, a través de él, pueda conectarme con la lluvia, pueda conectarme con el regente de la lluvia, que es Tonatiutzin, nuestro gran señor generador de luz y calor, que a través de mi Tlaloc, que tengo aquí en mi altarcito, pueda conectarme con Xochitl, con flor, que yo sea una flor para los demás, que yo agrade a los demás, que en verdad les guste mi compañía, que les guste mi palabra. Y con Xochiquetzal y con la flor hermosa, con todo lo que me rodea, pueda yo conectar. Y si se dieron cuenta, todo lo fuimos pidiendo para que nuestro monolito, para que nuestra piedrita, que nuestro teotzin, nuestra energía sagrada, que ahí lo va, ese va a ser como ¿cómo les puedo decir? Como el contenedor de las energías. Él va a contener todas esas energías y lo vamos a ir empoderando y le vamos a ir dando su velita, su florecita. Tenemos que dar, ¿sí? Para que se conecten con nosotros. Entonces esta veintena es muy especial, hermano, que está dedicado a Tlaloc, ¿verdad? Pero a Tlaloc más como para empoderar nuestro monolito. Así es que para los que no han avanzado con su Tlaloc, es necesario que avancen, ujú, porque es parte del trabajo que nos toca a nosotros como pedidores de lluvia, ¿sí? Y en esta veintena nos enseña, en esta veintena vamos a ir a pedir la lluvia. Los 20 días vamos a ir a pedir la lluvia, ¿sí? Bueno, hermanitos, pues este es con lo que respecta a la veintena, ¿sí? Forzosamente tenemos que ponerlo en un lugar especial, nuestro Tlaloc, ¿sí? Yo aquí ya lo tengo listo, y atrás tiene a Ocelotzi, que es el Tepeyolotli, porque es más en esta veintena donde lo voy a trabajar y lo voy a empoderar. Claro, no puede ser Tlaloc, o podemos trabajar también con otras energías. Al momento de empezar a aprender a tallarla, a manejar, a moldear las piedritas, podemos hacer nuestras propias energías, ¿sí? Porque a veces, pues, digo, a veces ambicionamos, no, es que este monolito lo sacaron de Teotihuacán, sí, pero no sabes con qué intención, pues lo ofrendaron a la madrecita tierra, ¿no? Algunos están cargadas de energías negativas. No es nada como que tú lo empoderes como tu herramienta y cómo lo vas a trabajar, ¿sí? Porque el valor le vamos a dar nosotros, ¿sí? Bueno, hermanitos, esto es lo que corresponde con la veintena de Tosostontli, la pequeña vigilia, ¿sí? Pues con lo que a mí respecta, sería todo, hermanitos. No sé si alguien quisiera compartirnos algo o tuviera alguna duda cómo trabajar en esta veintena, porque lo tenemos que trabajar. Máxime los que estamos comprometidos con trabajar de, siendo pedidores de lluvia, que algunos dicen son los graniceros. Yo le llamo más como pedidores de lluvia, porque pedimos esa fertilización, esa vida. Ujú. Sí, hermanitos. En mi caso, pues es lo que yo les quería compartir. Ujú. Los escucho por si tienen alguna duda. Sí, hermanita Ana, adelante. Gracias, Demasiani. Tazo Kamati.
Tazocamati, Eh, quema. pues tengo muchas dudas, nada más que pues, bueno, voy a exponer una. En cuanto a cuando uno enciende una vela, en una clase anterior usted nos decía que nos comentó, o bueno, es lo que yo entendí, que por ejemplo, cuando uno intenciona una vela, cuando uno va a salir, em, para que las mismas energías este, en, en algún caso de que aún uno pueda tener un suceso, las mismas energías vayan por uno. Pero usted estaba comentando hoy que la velita hay que esperar a que se apague. Entonces, ahí no entendí muy bien si cuando se intenciona una vela, cuando uno sale para regresar con bien, eh, la velita uno se espera que se apague o la deja uno encendida. Sí, Esa es una de mis dudas. sí, hermanita. Fíjese que esa que usted dice que hay que prenderlo para que pueda guiarnos, pero ese sería nuestro altarcito. Pues en Sí, nuestro altar, pues no puede llegar alguien más, a menos que le demos permiso, ¿no? Y lo podemos dejar que esté prendiendo ahí, porque pues que está dentro de nuestro altar, ¿no? Pero, por ejemplo, en un lugar donde se va a pedir la lluvia, sí es necesario dejar que se termine, que se consuma todo. Como por ejemplo, el pedimento de lluvia. Tenemos que dejar que se consuma totalmente la velita. Cuando lo intencionemos en nuestro altarcito, pues no hay tanto problema, porque pues ahí está, ¿no? Es un lugar, pudiéramos decir, entre comillas, es un lugar más seguro, pues donde no vendría otra gente de afuera y que diga, ah, pues lo apago tu velita porque lo voy a ocupar para hacerte daño, ¿no? Pero sí en los lugares públicos, sí hay que hacerlo. Hay que dejarlo que se acabe. O en su caso, si tenemos algo de prisa, pues es apagarlo, ¿no? Agarro, pero no con mi aliento, agarro una florecita, lo apago, o una hojita de una plantita, lo apago y ya, lo aguardo para poder, ofrendarlo, pues ahora sí que mi altarcito, ¿no? Pero dejarlo ahí, no. Son esas dos situaciones muy diferentes, ¿no? Ujú. muchas gracias, Temastiani. Sí, hermanita. Pero en el proceso ya verán que vamos encontrando más dudas. Eso ni que ni qué. Bueno, no sé, los demás, alguien más que quiera preguntar algo o aportar. Sí, compañera Mayra. Buenas noches, Sebastián. Tenía una Bueno, pregunta acerca de la, la intención de la vela. ¿Con qué la intencionamos? ¿Con la energía de Tlaloc que le pedimos o con las cosas que dijo usted que escogiéramos para cambiar de nosotros, ajá, Tlazocamati? sí, la intención que nosotros vayamos a pedir. De preferencia, como estamos trabajando con Tlaloc, vamos a pedir pues que la fertilidad para, claro, para nuestra madrecita tierra, ¿no? Para que tengamos sustento. Pero también podemos pedir a través de esa intención de la velita para nosotros, porque le vamos a dar nuestro aliento. Vamos a pedir primero que nos dé esa fertilidad en la mente, en el corazón, en el espíritu, para después fertilizar a los demás, para después pedirle, pues, por todos, ¿no? Por todos. Tlazocamati, ya entiendo. Sí, hermanita, pues, a lo mejor yo le puedo pedir a Mitlaloc, sí, puedo pedirle a Tonatiuh, sabiduría. Yo les decía esto que podemos pedirles a ellos, sabiduría, fortaleza. Dentro de la fortaleza puede ser que sea la salud, ¿no? Fortaleza, la fuerza de voluntad. Sustento,
básico, sustento, debemos de pedir, ¿no? Y también vamos a pedirle esa armonía. Y por último, le podemos pedirle que estemos como Aquetzamani. ¿Qué es Aquetzamani? El agua inamovible, que nos ayude a comprender las cosas que así deben de suceder, ¿no? Que por mucho que quisiéramos que sucedan de diferente manera, a veces no se puede. Pues gracias, porque así tienen que ser así las cosas. Pero tampoco voy a decir, no, sí, está bien, no. Voy a aprender de esto, que no va a ser lo mismo siempre, ¿no? Si es que me hicieron esta parte, o yo no hice bien las cosas, pero ahora de aquí adelante voy a tratar de mejorar, ¿no? Sí, hermanito. Porque sí hay que pedirlo, ¿sí? Hay que pedirlos, hay que pedirles a ellos. Y sobre todo, pedirles a los días, a los tonaltin, a los signos, a las energías, que lo empoderen nuestro Tlaloc, pero que también que nos empoderen a nosotros, ¿no? Hagan de cuenta, es como el contenedor. En esta veintena lo vamos a pedir a los demás que le den la energía y para que a través de Tlaloc podamos nosotros pedirle ahora a Tlaloc que vivan en nuestro Tlaloc. Tlaloc es la fertilidad, el líquido sagrado. En este caso, nuestro Teotzin sagrado. Ujú. ¿Sí, hermanitos? Bueno, ajá. En vista de que no, no hay preguntas, yo sé que hay muchas dudas, pero en el día a día tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Yo sé que ahorita tenemos un sinfín de tareas que les he dejado, pero vamos paso a pasito. Ahorita denle prioridad también a su Tlaloc-tzin. Algunos ya lo tienen. Inclusive yo en algún momento les mandé una fotografía, una imagen más bien de Tlaloc. Lo pueden imprimir y lo pueden poner también en su Tlaloc-tzin, en su altarcito. La que me mandó la fotografía, que ya lo tenía así en su cuadrito, era la hermanita Evelyn. Dice, no, pues es mi Tlaloc, aquí está. No me acuerdo quién más, pero eran como dos compañeritos, ¿no? Es esta imagen donde ya tenían a su Tlaloc y así poderlo irlo trabajando. Pero sí es necesario tenerlo así como en piedrita o en barro, como decía ayer la hermanita. Háganlo. Aunque sí en barro, pues corren el riesgo de que se quiebre, pues es un poquito más difícil. Una piedrita es un poquito más resistente, ¿no? Sí, sí, hermanitos. No sé si hubiera alguna otra pregunta más y si no, ajá, adelante. Buenas noches, Temachani. ¿La piedrita para qué día la tenemos que tener lista? Ya en esta veintena, a más tardar, pues el día de mañana a las 6:45 ya estaríamos trabajándolo con Zipacli y Tonacatecuzli y Tonacacihuatl, que son sus regentes. ¿Sí? Acuérdense, desde hace, ¿qué? Creo 15 días estábamos comentándoles a muchos hermanitos, creo que sí ya lo terminaron, pero pues hay que trabajarlo, porque si no tenemos el material, sí podemos leer, pero pues, ¿a quién estaríamos utilizando o qué? ¿Dónde estará nuestro contenedor para ponerle esa energía? Ajá. Y no tan solo en esta veintena, en otras veintenas podemos seguirlo trabajando. Ujú. Sí, hermanitos, entonces les encargo mucho eso. Su Tlaloc-tzin. ¿Sí? De acuerdo. Pues, Sí, Temachani, muchísimas gracias. sí, hermanita. Entonces, nos vemos el día domingo. Mañana no voy a poder. Estaré yo en un temazcalito. Pero el día domingo estaríamos trabajando precisamente con la energía de Kali, pero del tercer círculo, el ejercicio de K. Sí, hermanito Nawi, Olin Ocelot. Buenas noches a todos.